Mi suegra creía que podía engañarme, convencida de que podría manipularme para que firmara un documento de préstamo y le regalara una casa gratis. Parece que piensa que soy increíblemente ingenua, pero no sabe que tengo un plan que la dejará completamente avergonzada. No me importa mucho su opinión sobre el asunto. Antes de casarme con mi esposo, tenía grandes esperanzas de tener una relación positiva con mi suegra. Al haber perdido a mi propia madre cuando era adolescente, pensé que una buena suegra podría llenar ese vacío. Desafortunadamente, mis expectativas se rompieron cuando conocí a mi peor pesadilla en forma humana. Durante mi relación con Bob, cuando comenzamos a salir, conocí a su familia, algo que esperaba con ansias. Sin saberlo, mi entusiasmo podría haber parecido desesperado para algunos, lo que llevó a Bob a posponer la presentación varias veces. Finalmente, conocí a sus padres y me encariñé con ellos de inmediato. María, la madre de Bob, inicialmente parecía alguien a quien quería impresionar, no en el sentido convencional, sino para convertirme en su nuera favorita. Desde el tercer mes de noviazgo, Bob y yo sabíamos que íbamos hacia el matrimonio debido a nuestra compatibilidad. Al igual que yo, Bob y sus padres nacieron en Europa, pero eran estadounidenses que solo dominaban el inglés. Bob había insinuado algunas veces que su madre podría convertirse en una carga en el futuro, pero desestimé las advertencias. Me preocupaba genuinamente por ella y ayudaba con las tareas siempre que me lo pedía. Mi motivación surgía del deseo de enmendar errores de mi adolescencia, durante la cual mi relación con mi propia madre fue tensa. A pesar de las advertencias de Bob, desestimé la posibilidad de ser manipulada por su madre. Mi objetivo era construir un vínculo sólido, habiendo tenido intentos fallidos con mujeres mayores en el pasado. Incluso cuando Bob me advertía, creía que simplemente quería que su madre tuviera algo de espacio. Sin embargo, comencé a notar señales de que ella podría estar aprovechando nuestra relación. Por ejemplo, la madre de Bob solía dejar intencionalmente sus platos sucios el día que sabía que yo iría a visitarla, insinuando una agenda oculta. A mi llegada, asumía gustosamente la responsabilidad de lavar los platos y ordenar su caótica cocina. Lo mismo sucedía con las compras de supermercado. Para complicar aún más las cosas, María estaba discapacitada y dependía de una pensión de discapacidad limitada. A pesar de su insuficiencia, me llamaba frecuentemente para pedir dinero prestado. Mi incapacidad para decir no, junto con mi temor de ser percibida como una mala persona, me llevó a cumplir. Durante los 2 años que Bob y yo estuvimos saliendo, mi relación con su madre floreció. Incluso cuando sentía que ella estaba aprovechándose de mí, dudaba en detener mis acciones. El constante préstamo, ya fuera $50 o $100, no me molestaba porque quería que María estuviera contenta. Ella había llegado a verme como su propia hija, y supongo que explotó esa conexión. En el fondo, cada sonrisa que sacaba de María me hacía sentir que estaba rectificando los errores de mi adolescencia problemática. Como adolescente, causé sin quererle a mi madre una gran angustia. No fue hasta que crecí y ella falleció que entendí la gravedad de mis acciones. A pesar de sus esfuerzos, constantemente la comparaba con otras y eventualmente me fui de casa. No volví hasta su fallecimiento, dejándola con una percepción distorsionada de su maternidad. Esta dolorosa realización alimentó mis acciones hacia María. Eventualmente, Bob y yo nos casamos, marcando uno de los momentos más felices de mi vida. No solo se trataba de la boda, era la alegría de tener una familia de apoyo a la que recurrir. Podía llamar oficialmente a María mamá y, como enfermera, me convertí en su cuidadora personal, acercándonos aún más. Poco sabía que María no correspondía a mis sentimientos tanto como yo la amaba. Parecía ser el tipo de persona que iba más allá incluso con quienes apreciaba. Aproximadamente 1 año después de nuestro matrimonio, María comenzó a presionarnos para tener hijos. Bob y yo habíamos decidido esperar al menos 3 años antes de formar una familia. Cuando le explicamos a María nuestro razonamiento, no sabía que esta decisión desataría un nuevo capítulo en nuestra relación. Ella se opuso vehementemente a nuestra decisión, presentándonos inmediatamente una lista de razones por las cuales deberíamos formar una familia antes que después. En ese momento, Bob había sido despedido de su trabajo, colocando la carga financiera sobre mis hombros. A pesar de nuestros propios desafíos, María continuaba llamando, solicitando dinero prestado. A menudo se quejaba de los magros fondos de discapacidad que recibía. En sus mensajes de texto, reconocía sus deudas y prometía pagar tan pronto como tuviera los medios. Extrañamente, nunca me preocupé por llevar un registro, prestando dinero por amor en lugar de esperar un pago. María, sin embargo, me recordaba constantemente las cantidades que debía, quizás intentando tranquilizarme sobre su intención de saldar las deudas.
Inicialmente pensé que la insistencia de María en que tuviéramos hijos pronto disminuiría después de que le explicáramos que no estábamos listos. Sin embargo, cada visita a su casa o cena se convirtió en una oportunidad para que ella planteara el tema. Inicialmente tolerable, su persistencia escaló a enviar vídeos de YouTube, fotos de bebés e imágenes de familias felices. Se volvió abrumador, lo que me llevó a confiar en Bob. Su intento de abordar el problema solo lo empeoró, ya que María comenzó a ofrecer consejos no solicitados, incluso recomendando médicos de fertilidad. Sus suposiciones alcanzaron un punto crítico cuando sugirió que podría ser estéril, haciendo una escena. Frustrada por su constante interferencia, me distancié, reduje las visitas y limité las llamadas telefónicas a 1 o 2 veces por semana, asegurándome de que Bob estuviera presente durante nuestras conversaciones. Afortunadamente, después de 2 años de matrimonio, María pareció entender la gravedad de su comportamiento. Ella aceptó que iniciaríamos una familia cuando nos sintiéramos listos, sin ceder a sus deseos. Aunque nuestra cercanía había disminuido, María seguía en mis pensamientos, y extendía mi ayuda siempre que era posible. Para ese momento, ella se había recuperado y había vuelto a trabajar, reduciendo sus solicitudes financieras. Aproximadamente 4 meses después, con María de vuelta en el trabajo, Bob consiguió un empleo bien remunerado en otro país. Poco a poco, empecé a recuperar una conexión más cercana con María. Esta vez, nuestra relación parecía haber trascendido la necesidad de favores, y ella era ahora capaz de manejar tareas que antes no podía. Aunque tenía amigos con quienes salir, creía que una madre ocupa un lugar único en nuestras vidas, distinto al de nuestras amistades. Pensando que María ya no necesitaba mi ayuda, me sorprendió descubrir su intento de engañarme para que firmara los papeles de un préstamo para su casa. Durante semanas, había estado hablando de una compra, lo que me llevó a confiar en ella sin confirmar los detalles. Inicialmente, mencionó que necesitaba mi firma para un auto, pero un día me topé con un mensaje en su teléfono que revelaba la verdad: los papeles no eran para un auto, sino para un préstamo hipotecario. Enfurecida, contemplé confrontarla de inmediato, pero temía las palabras hirientes que podrían surgir. En su lugar, me mantuve en silencio y me fui. Después de que ella regresó con bocadillos, de vuelta en mi apartamento, pensé en formas de superar a María y eventualmente ideé un plan. Creé un documento en el idioma nativo de nuestro país, sabiendo que ella solo dominaba el inglés y no entendería su contenido. Cuando María llamó, diciendo que había obtenido los papeles del concesionario e invitándome a firmarlos, aproveché la oportunidad. Con el documento falso en mano, pedí una copia en mi idioma nativo. María, sin sospechar, accedió. Salí de su casa, alegando que necesitaba imprimir el documento subtitulado, y regresé minutos después con el papel fabricado que había preparado la noche anterior. Al regresar, convencí a María de que ambos debíamos firmar este documento en lugar de los originales del préstamo hipotecario. Ella accedió, apresurándose a trabajar. Por la tarde, prometí pasar más tarde en la noche. Cuando regresé a la casa de María esa noche, esperaba que ella se diera cuenta del engaño, esperando que enviara los papeles de vuelta a la empresa. Para mi asombro, su reacción fue bastante inesperada. Asistí a una pequeña fiesta en casa que María había organizado, sin saber que estaba celebrando la firma exitosa de los papeles del préstamo hipotecario. Había invitado a sus amigos, y el ambiente estaba lleno de risas y bebidas. Poco sabía yo, todos en la sala, excepto mi suegro, estaban al tanto del acto engañoso de María. Al entrar a la casa, percibí que María no estaba encantada de verme. Su atención estaba completamente en sus invitados. Para colmo, ellos discutían abiertamente sobre el préstamo en mi presencia. Al darme cuenta de la situación, decidí actuar como si no supiera nada. Pregunté sobre los papeles del préstamo que María mencionaba, y ella estalló en risas, incluso llamándome pobrecita, de manera burlona. Se regocijaba en su engaño exitoso, afirmando que me había engañado para que firmara los papeles del préstamo hipotecario bajo el pretexto de obtener un auto nuevo. Le permití disfrutar de su momento de triunfo por un breve tiempo antes de revelar que estaba plenamente consciente de su engaño. Incluso si no hubiera sabido la intención de María, lo habría descubierto el día en que firmé. Después de todo en el documento estaba claramente escrito en inglés. No podía evitar preguntarme cómo pensaba obtener mi firma sin que yo leyera el documento primero. Optando por una respuesta más digna, me mantuve tranquila a pesar de sus intentos de provocar una reacción, para estropear su estado de ánimo festivo. Desafié a María a traducir una línea del documento que ella tenía. Inicialmente vacilante, accedió después de percibir mi determinación. La primera línea reveló mi conocimiento: estoy intentando engañar a mi nuera.
pero he sido descubierta porque ella ya sabe. Al leer la línea comprometedora, los ojos de María se agrandaron de ira. Sin perder tiempo, estalló en una diatriba, lanzando insultos y lamentando el matrimonio de su hijo conmigo. Sus palabras hirientes me afectaron profundamente, y no pude soportar ser humillada frente a los invitados. Respondí, afirmando mi inocencia y negándome a ser culpada por sus acciones engañosas. No tenía arrepentimientos por exponer la verdad, considerándolo una lección necesaria para María. María entendió que convencerme de firmar los papeles del préstamo hipotecario sería un desafío. Recurriendo al engaño, me engañó para que los firmara, pensando que era un movimiento astuto por su parte. Desafortunadamente, esta maniobra llevó a una tensión significativa entre Bob y yo. María, probablemente haciéndose la víctima, debió haberle contado a Bob que yo la había insultado y humillado frente a sus amigos. Ha pasado una semana, y Bob se niega a contestar mis llamadas o responder a los mensajes. Lo frustrante es que él no ha escuchado mi versión de la historia, y a pesar de mis repetidos intentos, todas mis llamadas van directamente al buzón de voz. Se suponía que regresaría a casa el fin de semana pasado, pero no lo ha hecho, y no ha habido comunicación. A pesar de sentirme arrepentida por la extraña situación con Bob, mantengo mi decisión de no lamentar haber expuesto el engaño de María. La pregunta que tengo es si estoy equivocada por superar a María y responder con firmeza a sus acciones. A pesar de que ella sea mi suegra y una persona mayor, no podía permitir que ella manipulase la situación. Estoy ansiosa por escuchar sus comentarios. Actualización número 1. Agradezco los comentarios sobre mi publicación original. No ha sido fácil desde la semana pasada cuando Bob regresó a casa con una actitud. A pesar de mis intentos de explicar todo, insiste en que estuvo mal humillar a su madre. Parece que pasa por alto el hecho de que su madre intentó engañarme para que firmara los papeles del préstamo hipotecario. Bob está tan enojado que cree que debería haberlo llamado cuando descubrí la intención de María. No he hablado ni visitado a María desde entonces, aún sorprendida por cómo me trató a pesar de todo lo que hice por ella. Lo más frustrante es que Bob ahora está amenazando con el divorcio si no me disculpo con María. En una acalorada discusión hace 2 días, salió de la casa por la mañana con algunas pertenencias. Más tarde esa noche, descubrí que estaba en casa de su madre con una mujer de su pasado, publicando fotos audazmente en Facebook. Parecían estar disfrutando mientras yo lidiaba con la soledad. Esperaba que Bob entendiera la situación desde mi perspectiva y reconociera el error de su madre. No ha hablado con ella ni condenado sus acciones. Durante 2 días, Bob ha sido evasivo, expresando que preferiría perderme a mí que permitir que una mujer ponga en peligro su relación con sus padres. Es doloroso escuchar que Bob ahora me percibe como una destructora de hogares, especialmente cuando conoce las razones genuinas detrás de mi tratamiento compasivo hacia su madre. Me había confiado a él sobre mi pasado con mi propia madre, y usó esa vulnerabilidad en mi contra, lanzando insultos y diciendo cosas que nunca esperé de él, incluso si me disculpara con María por exponer su engaño. Las dinámicas entre nosotros nunca volverán a ser como antes. No puedo imaginarme llevándome bien con ella o con algún miembro de la familia de Bob alguna vez más. Mientras que aquellos que me conocen a menudo me describen como amable y dulce. Estoy contemplando un cambio. Ya no quiero ser percibida como la Jade suave y débil, pero el dilema radica en si ser grosera con María es motivo suficiente para que Bob considere el divorcio. Amo a Bob profundamente y no quiero perderlo. Por favor, asesórame sobre qué curso de acción debería tomar. Aunque Bob parecía serio, una parte de mí se pregunta si está blufeando o si esto es una señal ominosa de algo peor. Actualización número 1. Agradezco los comentarios en mi publicación original. No ha sido fácil desde la semana pasada cuando Bob regresó a casa con una actitud. A pesar de mis intentos de explicar todo, insiste en que estuvo mal de mi parte humillar a su madre. Parece pasar por alto el hecho de que su mamá intentó engañarme para que firmara sus documentos de préstamo hipotecario. Bob está tan enojado que cree que debería haberlo llamado cuando descubrí la intención de María. No he hablado ni visitado a María desde entonces, aún sorprendida por cómo me trató a pesar de todo lo que hice por ella. Lo más frustrante es que ahora Bob está amenazando con el divorcio si no me disculpo con María. En una discusión acalorada hace 2 días, salió de la casa en la mañana con algunas pertenencias. Más tarde esa noche, descubrí que estaba en la casa de su madre con una mujer de su pasado, publicando fotos en Facebook. Parecían estar disfrutando mientras yo lidiaba con la soledad. Esperaba que Bob entendiera la situación desde mi perspectiva y reconociera la falta de su madre. No ha hablado con ella ni ha condenado sus acciones. Durante 2 días, Bob ha estado evasivo, expresando que prefiere perderme antes que permitir que una mujer ponga en riesgo su relación con sus padres.
Es doloroso escuchar que Bob ahora me percibe como una destructora de hogares, especialmente cuando conoce las razones genuinas detrás de mi trato compasivo hacia su madre. Me había confiado sobre mi pasado con mi propia madre, y él utilizó esa vulnerabilidad en mi contra, lanzando insultos y diciendo cosas que nunca esperé de él, incluso si me disculpara con María por exponer su engaño. La dinámica entre nosotros nunca volvería a ser la misma. No puedo imaginarme llevándome bien con ella ni con ninguno de los miembros de la familia de Bob nuevamente. Actualización número 2. Siguiendo algunas sugerencias para hablar con Bob, decidí confrontarlo en la casa de su madre. Para mi sorpresa, Lisa, la exnovia de Bob, estaba allí con él y sus padres, evidenciado por sus risas. Bob estaba furioso por mi aparición inesperada, afirmando que ya no era bienvenida allí. En un intento de salvar nuestra relación, exigió que me disculpara con su madre. Desesperada por hacer que las cosas funcionaran y extrañando inmensamente a Bob, me disculpé a regañadientes con María. Sin embargo, no fue sincera, y María insistió en escribir una disculpa para que yo la leyera. Para mi sorpresa, la disculpa que María redactó contenía contenido despectivo, lo que provocó un cambio inmediato de corazón. Salí de la casa, y María, Bob y Lisa se rieron mientras me iba, traicionada y herida. Le envié un mensaje a Bob sobre mi disposición para el divorcio y contacté a un abogado de divorcios. En lugar de rogar o aclarar, la respuesta de Bob fue un simple, está bien. Antes de conocer a María, Bob había mencionado que María tenía cariño por Lisa, pero habían terminado porque él sentía que Lisa no era la indicada para él. Reflexionando sobre mis acciones, me di cuenta de lo tonta que había sido, a pesar de las sospechas. A menudo descarté la idea de que Bob me engañara. Siempre respondía llamadas de sus padres en mi presencia, pero para otras llamadas, se excusaba para responder afuera. Con el tiempo, había signos de una posible aventura, pero los había ignorado, sin querer sucumbir a suposiciones infundadas que podrían arruinar un matrimonio. Me abstuve de sacar conclusiones hasta estar segura de las acciones de Bob, aunque Bob no estaba engañando. Llevar a Lisa a la casa de su madre se sintió como un insulto directo. En mi opinión, el divorcio parece ser la mejor solución. Y me gustaría que hubiera una forma de darle una lección a María, pero la dejaré ser. Actualización número 3. Quiero expresar mi gratitud a todos ustedes por su apoyo invaluable. Entre los numerosos comentarios, la sugerencia que más destacó fue que hiciera que María devolviera todo el dinero que pidió prestado. Después de reunir pruebas, decidí demandarla. Antes de presentar el caso, le envié un mensaje exigiendo el reembolso, pero no respondió. También le envié un mensaje a Bob, y su respuesta desdeñosa me impulsó a proceder con la acción legal. Presenté el caso y esperé que María fuera notificada. La suma que me debía superaba los $3,500, y tenía pruebas en forma de mensajes de texto. La reacción de María al ser notificada fue furiosa. Bombardeó mi teléfono con llamadas, que evité deliberadamente contestar. Bob y su padre también se comunicaron, sugiriendo un acuerdo fuera de los tribunales, y Bob profesó su amor. Disgustada, lo bloqueé, pero persistió con otro número. Llegó el día de la audiencia en la corte, y María se presentó con toda su familia, incluyendo a Bob y su padre, como testigos. Me miraban mientras el juez me interrogaba. Me expliqué, pero para mi sorpresa, María negó haber pedido dinero prestado e incluso afirmó que solía pedir prestado a Bob, no a mí. Presenté los mensajes impresos al juez, pero María se rió, desestimándolos como potencialmente falsificados. Afortunadamente, el contenido detallado de los mensajes, mencionando cantidades de discapacidad y otros detalles, convenció al juez. El tribunal falló a mi favor, ordenando a María que devolviera los $3,750. Esta experiencia me ha enseñado a no amar a alguien más de lo que ellos me aman. Me siento aliviada de haber recuperado mi dinero y de poder comenzar de nuevo. Llevar a María a la corte fue una experiencia satisfactoria. Ella había evitado mencionar el dinero después de retomar su trabajo, y no lo había solicitado, dado mi intención inicial de ayudarla por amor. Sin embargo, al darme cuenta de la falta de afecto genuino de María y su familia, decidí defenderme. Gracias a todos por su apoyo. Me he vuelto más fuerte, sabia e inteligente gracias a ustedes. Con respecto al divorcio, tan pronto como los papeles estén listos, terminaré oficialmente con Bob. Ustedes son los mejores, y estoy agradecida por la recuperación de casi $4,000. Me encantaría escuchar sus historias sobre ayudar a los suegros que salieron mal en la sección de comentarios a continuación. Narro historias como esta todos los días, cubriendo dramas de suegros, disputas de herencias y fiascos de bodas. Si desean más vídeos, presionen el botón de suscripción. Apoya mucho al canal. Gracias, y nos vemos mañana. Recuerden, está bien ser amables. Hasta luego. Hola,
Soy Amy. Tengo 28 años y estoy prosperando en el mundo del marketing. Pensé que estaba viviendo la vida de mis sueños con mi esposo, Jack. Durante 2 largos años habíamos estado intentando concebir, y déjame decirte, no fue nada fácil, pero más sobre eso más adelante. Ahora, mi hermana mayor, Sara, siempre ha sido la favorita, acaba de alcanzar el 3er mes de su embarazo y está radiante de felicidad como un faro. Siempre hemos compartido un vínculo especial, confiando la una en la otra y apoyándonos mutuamente. Al menos, eso es lo que creía. Una tarde, mientras estaba en mi oficina analizando números para una gran campaña, mi periodo decidió desaparecer. Pensé, de ninguna manera, pero, claro, esa pequeña prueba se volvió azul más rápido de lo que pude decir, botitas de bebé. Corrí a casa para compartir la noticia con Jack, y él estaba extasiado. Nos abrazamos, con lágrimas corriendo por nuestras caras, dejando salir todas las emociones. Pero luego vino el giro de la trama. El doctor nos dijo, felicidades. Son gemelos. Te juro que la mandíbula de Jack se cayó al suelo. Decidimos hacer una gran reunión familiar para dar la noticia. Mis padres estaban allí, junto con el hermano de Jack, Tom, y por supuesto, Sara y su esposo, Mike. Yo estaba un manojo de nervios, ansiosa por cómo reaccionaría Sara. Después de todo, estaba a punto de eclipsar su momento, pero cuando revelé la noticia, la cara de Sara se iluminó como un espectáculo de fuegos artificiales. Me envolvió en un abrazo, proclamando emocionada que nuestros hijos serían mejores amigos. Pensé para mí misma, vaya, realmente golpeé la lotería con esta hermana. Oh Dios mío, Amy, esto es increíble, exclamó Sara, poniendo sus manos en mi vientre a un plano. Nuestros hijos van a crecer juntos. Lo sé, ¿verdad? Reí, sintiendo una ola de alivio. Era como si el destino hubiera planeado esto para nosotras. Mi mamá estaba secándose los ojos, emocionada por la idea de ser abuela. Papá le daba a Jack palmaditas en la espalda, casi quitándole el aire. 2 por el precio de 1, bromeó Tom, dándole un codazo a Jack. Mejor empieza a ahorrar para la universidad ya. Todos estallamos en risas, con las copas fluyendo. Bueno, Sara y yo nos quedamos con jugo, y todo se sentía perfecto. Pero ya sabes cómo es cuando las cosas parecen demasiado perfectas. Más tarde esa noche, estaba charlando con mi mejor amiga, Lena. Le conté todos los detalles sobre la reunión familiar y la sorpresa de los gemelos. Chica, ¿gemelos?, gritó Lena por teléfono. ¿Cómo te sientes al respecto? Honestamente, estoy emocionada pero también aterrorizada, confesé, dejándome caer en mi cama. Quiero decir, manejar un bebé ya sería difícil, pero 2 a la vez, definitivamente necesitaría una guía o algo. Lo manejarás, Amy, vas a ser una mamá fantástica, animó Lena. Y, oye, al menos tienes a Sara para ayudarte, ¿verdad? Sí, gracias a Dios por Sara, respondí sonriendo. Ha sido muy comprensiva. Me preocupaba que pudiera sentir que la eclipsaba o algo así. No, se veía genuinamente feliz por ti, dijo Lena. Ustedes siempre han sido cercanas. Esto solo las acercará más. Si tan solo hubiéramos sabido cuán equivocadas estábamos. Pero esa es la naturaleza impredecible de la vida. Le encanta lanzar sorpresas inesperadas cuando menos lo esperas. Y déjame decirte, la sorpresa que venía en mi camino estaba a punto de derribarme, literalmente. 5 meses de embarazo y estaba luciendo orgullosamente mi pancita. Jack siempre estaba allí, sus manos en mi vientre, sintiendo las patadas. Era adorable, pero a veces solo tenía que ir al baño, ¿sabes? De todos modos, las cosas con Sara habían estado extrañas. No me estaba devolviendo las llamadas y cuando charlábamos, había una tensión extraña en su tono, como el otro día en el centro comercial. Wow, Amy, realmente estás empezando a mostrar gemelos, ¿eh? Debe ser agradable tener toda esa atención extra. Lo ignoré, pensando que podría ser solo sus hormonas actuando, pero luego, mientras cenábamos en casa de Mike y Sara, escuché algo que me envió escalofríos por la columna. No es justo, Mike, soy la hermana mayor, debería ser yo quien tenga el primer nieto, pero no, Amy tiene que ir y tener gemelos. Siempre está tratando de eclipsarme. No podía creer lo que escuchaba. ¿Era realmente mi hermana hablando? Las cosas llegaron a un punto crítico durante la cena del domingo en casa de nuestros padres. La tensión en la sala era palpable. Mi mamá intentó actuar como mediadora, preguntando sobre nuestros antojos de embarazo, pero Sara seguía lanzando comentarios sarcásticos. Oh, Amy, ¿eso es lo que estás usando? Supongo que con gemelos no tienes muchas opciones, ¿eh? Estaba a punto de responder cuando sentí la necesidad de correr al baño.
mientras luchaba por levantarme. Imagina estar de pie con 2 bolas de boliche atadas a tu vientre. Sara de repente actuó toda dulce. Déjame ayudarte a subir, hermana. Debería haber sentido que algo no estaba bien. Debería haberlo visto venir, pero no lo hice. Estábamos a mitad de camino por las escaleras cuando ocurrió. Un momento estaba bajando. Al siguiente, estaba cayendo. Sentí como si el tiempo se ralentizara y acelerara simultáneamente. Capté un vistazo de la cara de Sara. ¿Era arrepentimiento o satisfacción? No podía decirlo. Luego estaba rodando, el mundo girando a mi alrededor. Escuché gritos: mamá, papá, Jack. El dolor me golpeó como un tren de carga. Amy, oh Dios mío, Amy, alguien llama a ayuda. ¿Están bien los bebés? Todo se difuminó después de eso. Sirenas, luces brillantes, doctores hablando urgentemente. Capté fragmentos de sus conversaciones. Trauma severo, posible desprendimiento de placenta. Necesitamos monitorear los fetos. Lo último que recuerdo antes de caer en la oscuridad fue el rostro de Jack, con lágrimas corriendo por sus mejillas mientras me rogaba que me aferrara. Por favor, Amy, quédate con nosotros. Los bebés te necesitan. Yo te necesito. Luego, nada. Más tarde, descubrí que había caído en coma. Los doctores no estaban seguros de si despertaría, y mucho menos si nuestros bebés sobrevivirían. Jack estaba destrozado, prácticamente viviendo en el hospital. Mis padres estaban angustiados. Y Sara, ¿qué tal? Por lo que escuché, interpretó a la perfección el papel de la hermana preocupada, llorando, orando, toda la cosa, si tan solo supieran la verdad. Pero aquí está la sorpresa, yo lo sabía. Incluso en ese oscuro espacio entre la vida y la muerte, era consciente de que mi hermana había intentado quitarme la vida a mí y a mis bebés. Y cuando despertara, habría consecuencias. Porque déjame decirte algo, no te metas con una mamá osa, especialmente una que espera gemelos. Estuve fuera 2 semanas. Sentí como si parpadeara y de repente despertara al rostro empapado de lágrimas de Jack y al sonido de máquinas pitando a mi alrededor. Amy, oh, gracias a Dios. Amy, mi garganta se sentía como papel de lija. ¿Los bebés? Jack me apretó la mano con fuerza. Están bien, cariño. Fue un momento crítico, pero son luchadores. Al igual que su mamá, el alivio me inundó, pero fue breve porque, ¿quién decidió pasar por aquí? Sí, Sara. Oh, he estado tan preocupada, exclamó, con los ojos llenos de lágrimas, aferrándose a mi mano. No puedo creer lo rápido que se desarrolló todo. En un momento, simplemente estábamos caminando, y al siguiente, sentí un impulso abrumador de gritar y enfrentarla ahí mismo. Sin embargo, me contuve, sintiendo que necesitaba pruebas sólidas primero. Más tarde, cuando Jack y yo estábamos a solas, intenté confiarle. Jack, creo que Sara me empujó. Me miró como si acabara de salirle otra cabeza. ¿Qué? Amy, eso es una locura. Es tu hermana. Ha estado aquí todos los días, orando por tu recuperación. Intenté hablar con Lena después, pero recibí la misma incredulidad. Chica, te golpeaste la cabeza fuerte. Quizás estés desorientada, pero estaba segura de lo que había presenciado y sentido. Así que ideé un plan. Le pedí a Jack que me trajera mi laptop, diciendo que quería ponerme al día con correos de trabajo. En cambio, pedí algunas cámaras pequeñas por internet. Cuando llegaron, pedí la ayuda de Lena para instalarlas en la habitación, diciéndole que estaba preocupada por robos en el hospital. Durante días, observé y esperé. Sara mantenía su fachada de hermana preocupada, pero noté pequeñas señales reveladoras, un giro de ojos cuando creía que nadie la estaba mirando, una sonrisa rápidamente ocultada tras un pañuelo. Luego, una tarde, fingí estar dormida cuando Sara entró, y reveló todo. Tenías que tener gemelos, ¿verdad? ¿No podías dejarme tener mi momento? Bueno, mira dónde te llevó eso. Nunca quise que acabaras en coma. Solo quería que perdieras a esos mocosos. Mi corazón latía tan fuerte que temía que ella pudiera escucharlo. Pero continuó. Te empujé. Sí, quería darte una lección, pero tenías que sobrevivir. ¿No? Siempre tan terco. Ya había escuchado suficiente. Abrí los ojos y fijé mi mirada en ella. ¿Algo más que quieras confesar, hermana? El color se le escapó del rostro. Amy, ¿estabas despierta? Sorpresa, apostaría a que pensabas que habías visto lo último de mí. Sara comenzó a llorar, suplicando por mi comprensión. Estaba celosa. ¿De acuerdo? Siempre has tenido todo, la belleza, la carrera, el esposo perfecto, y ahora los gemelos. Simplemente perdí el control. ¿Perdiste el control? Intentaste matarme a mí y a mis bebés. Lo siento, por favor, Amy. No puedes decirle a nadie, arruinará mi vida. Me reí, fría e inflexible. ¿Arruinará tu vida? ¿Qué hay de la mía?
¿Qué hay de la vida de mis hijos? Por favor, haré lo que sea. ¿No podemos resolver esto? Somos hermanas. Presioné reproducir en mi teléfono, y su confesión reverberó por la habitación. El rostro de Sara cambió de desesperación a puro pánico en un instante. ¿Me grabaste? ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pude? ¿Cómo pudiste empujar a tu hermana embarazada por las escaleras? Se acabó el juego, Sara. Ahora sal de mi habitación antes de que llame a seguridad. Se fue, sollozando y suplicando, pero no sentí compasión, solo una fría y dura determinación. Sara pensó que podría jugar. Estaba a punto de aprender que yo jugaba para ganar, y esta vez, las apuestas eran monumentales. Después de nuestra confrontación en la habitación del hospital, estalló el caos. Mamá y papá estaban atónitos cuando les reproduje la grabación. Papá se puso de un color púrpura aterrador, mientras que mamá solo sacudía la cabeza, murmurando, «No mis chicas, no mis bebés». «Ella está mintiendo», gritó Sara. «Amy siempre ha estado envidiosa de mí, está tratando de ponerme en evidencia». Pero la prueba era innegable. Mike estaba allí, luciendo como si lo hubieran sorprendido. «No puedo creer esto», dijo, su voz apenas por encima de un susurro. «¿Nuestra propia hija? Hubieras matado a nuestras sobrinas o sobrinos». Eso fue la gota que colmó el vaso para Mike. Hizo sus maletas esa noche y se fue antes del amanecer. Naturalmente, Sara intentó echarme la culpa, alegando que arruiné su vida, pero no iba a aceptar eso. «Tú arruinaste tu propia vida, Sara. Ahora sal de la mía». Los meses siguientes fueron un torbellino. Sara perdió su trabajo. Aparentemente, a los empleadores no les gustan quienes intentan asesinar. Cayó en la bebida, bombardeándome con llamadas a altas horas de la noche, alternando entre súplicas de perdón y maldiciones hacia mí. Mientras tanto, me concentré en sanar y prepararme para mis hijas. Jack fue mi ancla en todo, asistiendo a cada cita médica, pintando la habitación de los bebés, incluso dominando el trenzado de cabello, porque nuestras niñas tendrían las mejores trenzas. Cuando finalmente llegaron los gemelos, sentí como si el mundo entero se iluminara. Lily y Rose, nuestras pequeñas flores. La familia vino a visitar, adorando a los bebés. La ausencia de Sara se cernía como un fantasma, pero nadie se atrevía a mencionar su nombre. «Perfecto, Amy», dijo mamá, acunando a Rose, «absolutamente perfecto». La vida se estableció en una nueva rutina, cambios de pañales, alimentaciones a medianoche, las primeras sonrisas. Éramos felices, verdaderamente felices. Pero Sara, ella se estaba hundiendo. Escuché a través del pueblo que se había convertido en una habitual de los bares locales, llegando borracha a entrevistas de trabajo y quemando puentes a diestra y siniestra. Una parte de mí sentía un atisbo de lástima, pero luego miraba a mis hijas, y ese sentimiento desaparecía. Luego llegó esa fatídica noche. Estuve despierta tarde después de haber puesto a los gemelos en la cama tras una noche difícil. Jack estaba durmiendo en el sofá, con baba acumulándose en su barbilla. Fue entonces cuando lo escuché, neumáticos chirriando, seguidos de un fuerte choque. Corrí hacia la ventana. Mi corazón se hundió. Al pie de la colina que lleva a nuestra casa había un coche destrozado, y saliendo tambaleándose de él, apenas capaz de mantenerse en pie, estaba Sara. «Amy», gritó, sus palabras arrastradas. «Amy, por favor, lo siento mucho». Pero antes de que pudiera responder, Sara colapsó. El paramédico me informó más tarde que se había roto la columna en el accidente. La ironía era palpable. Ella había intentado romperme empujándome por las escaleras, y ahora se había roto a sí misma al pie de una colina. Avancemos 5 años, Lily y Rose están comenzando kindergarten, pequeñas explosivas con la sonrisa de Jack y mi espíritu. Jack recibió una promoción, y yo he lanzado mi propia empresa de marketing. La vida es buena. ¿Y Sara? La última vez que supe, estaba en una instalación de cuidados, paralizada de la cintura para abajo, sin marido, sin trabajo, sin amigos. Mamá y papá la visitan ocasionalmente, más por obligación que por amor, pero yo, no la he visto desde aquella noche. Algunos podrían llamarlo duro, pero yo lo veo como karma. Ella tomó sus decisiones, y ahora enfrenta las repercusiones. Y yo y mi familia, estamos floreciendo porque, al final, el amor prevalece, y vaya que tenemos amor en abundancia. Así que esa es mi historia. Todos, una saga de traición, supervivencia y dulce karma. Recuerden, la sangre puede ser más espesa que el agua, pero las acciones hablan más que la sangre. Elijan a su gente sabiamente y nunca dejen que nadie apague su brillo. Hasta la próxima. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video. Sigan sorprendidos. La vida a menudo se sentía monótona para mí. Soy Rita, y a mis 29 años, normalmente me encontrarías acurrucada en la biblioteca local,
No era glamoroso, pero era mi santuario. Los libros eran mis amigos, y las estanterías cubiertas de polvo se sentían como en casa. Prefería permanecer fuera del centro de atención, contenta de fundirme en el fondo. En este pequeño pueblo, todos conocían los asuntos de los demás, a menudo antes de que ellos mismos lo supieran. Mi rutina diaria era predecible: despertarme, trabajar y luego regresar a mi modesto apartamento lleno de muebles de segunda mano y una montaña de libros. Mi vida social era prácticamente inexistente, y me convencía de que estaba perfectamente bien. Entonces, Isen llegó a mi vida en un día que se sentía como cualquier otro. Estaba buscando un libro, algo inusual, decía. Su sonrisa era cálida, y su voz irradiaba una comodidad similar a la luz del sol que atraviesa un día nublado. Hola, ¿puedes ayudarme a encontrar un libro? Estoy en el ánimo de una aventura, dijo, con los ojos brillando de picardía. Por supuesto. ¿Qué tipo de libro buscas?, respondí, ajustándome las gafas mientras trataba de no perderme en su mirada. No estoy seguro. Sorpréndeme, dijo con una sonrisa que insinuaba su disfrute del desafío. Ese momento marcó el comienzo de algo nuevo. Nuestras conversaciones rápidamente se convirtieron en un elemento básico de mis días. Él preguntaba sobre mis libros favoritos, y a medida que pasábamos de los títulos a las historias de nuestras vidas, me di cuenta de que Isen era diferente. Realmente escuchaba, haciéndome sentir vista por primera vez en mucho tiempo. Un día, entró en la biblioteca con una determinación inusual. ¿Sabes, Rita? Eres la persona más fascinante que he conocido en este pueblo. ¿Por qué pasas todo tu tiempo aquí? Se apoyó en el mostrador, con un desafío juguetón en sus ojos. Me reí. El sonido me sorprendió incluso a mí. ¿A dónde más iría? Este pueblo no está exactamente lleno de emoción. Quizás solo necesites a alguien que lo descubra contigo. ¿Qué tal cenar esta noche? Invito yo, sugirió Isen. Dudé. No estaba acostumbrada a tal atención. No estoy segura, Isen. Vamos. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Una noche fuera con un chico que aprecia tus recomendaciones de libros. Prometo que valdrá la pena. Puedes mostrarme las joyas escondidas de este pueblo. Me animó. Su entusiasmo era contagioso. Contra mi mejor juicio, acepté. Está bien, pero nada de lugares elegantes. No soy buena con eso. Isen sonrió, iluminando la habitación. Te recogeré a las 7. Ponte algo cómodo. Esa noche transformó todo. Isen me presentó partes del pueblo que nunca había explorado. A pesar de haber vivido allí toda mi vida, me hizo reír, una risa profunda y genuina que no sabía que podía producir. Escuchó atentamente mis historias, sueños y temores, nunca haciéndome sentir pequeña o insignificante. Mientras regresábamos a mi apartamento, se detuvo, con una mirada seria en sus ojos. Rita, sé que apenas nos conocemos, pero hay algo especial en ti. No eres como nadie que haya encontrado antes. Eres real, y eso es raro en este mundo. No supe qué decir. Nadie me había hablado así. Isen, yo. Él colocó suavemente un dedo en mis labios. No necesitas decir nada, solo sabe que te veo. Rita, veo a la verdadera tú, y me gusta lo que veo. Isen se convirtió en el punto culminante de mis días, iluminando mi mundo con su amabilidad y afecto. Tenía una forma de hacerme sentir valorada, llamándome hermosa, amable e inteligente, cumplidos que luchaba por aceptar. Su calidez me conquistó, convirtiendo la idea de un para siempre en algo no solo posible, sino atractivo. Cuando propuso matrimonio, se sintió surrealista. Cásate conmigo, Rita, no puedo imaginar mi vida sin ti, dijo, con los ojos brillando de sinceridad. No dudé ni un segundo. Sí, susurré, llena de una mezcla de emoción e incredulidad. Pero antes de que pudiéramos sumergirnos en la planificación de la boda, un paso crucial se cernía sobre nosotros: conocer a sus padres. Isen me había advertido de antemano. Mis padres tienen estándares altos para a quien traigo a casa, pero no te preocupes, te van a adorar una vez que vean lo increíble que eres, me aseguró, aunque su tono casual no hacía más que aumentar mis nervios. Estaba hecha un manojo de ansiedad antes de la reunión, revisando mi closet en busca de algo que gritara tanto modestia como dignidad, una tarea imposible. Isen, sin embargo, se mantenía tranquilo, casi indiferente, como si el resultado de la reunión no lo afectara en absoluto. Estás sobrepensando, Rita, solo usa lo que te haga sentir cómoda, dijo despectivamente, lo que solo aumentó mi ansiedad. Llegó el día, y opté por un vestido azul simple que esperaba que lograra el equilibrio adecuado. Mientras conducíamos a la casa de sus padres, Isen parecía más interesado en la radio que en la inminente presentación. ¿Crees que les gustaré?, pregunté, buscando reassurance. Se acostumbrarán. Solo sé tú misma, respondió Isen,
mirándome brevemente antes de concentrarse nuevamente en el camino. Su actitud despreocupada se sentía desconcertante frente a mi creciente ansiedad. Al acercarnos a la puerta de la casa de la infancia de Isen, mi corazón latía rápidamente. Sus advertencias anteriores resonaban en mi mente, pintando un vívido retrato del escrutinio que me esperaba. Justo cuando estaba a punto de tocar, la puerta se abrió de golpe, revelando a los padres de Isen. Sus expresiones eran incomprensibles, creando un ambiente que se sentía como un campo minado durante la cena. Me bombardearon con preguntas que se asemejaban más a un interrogatorio que a una conversación casual. Entonces, Rita, Isen mencionó que trabajas en una biblioteca. ¿Lo ves como una carrera a largo plazo?, preguntó su padre, su tono insinuando que encontraba mi trabajo indigno. Luché por encontrar una respuesta confiada. Realmente disfruto mi trabajo allí. Es gratificante de una manera difícil de explicar, respondí, esperando que mi entusiasmo resonara. Durante la velada, Isen estuvo inusualmente callado, ofreciendo poco apoyo mientras enfrentaba su bombardeo de preguntas y críticas sutiles. Sentía que estaba batallando sola, con Isen retirándose al papel de observador pasivo. El viaje de regreso a casa estuvo lleno de un silencio opresivo. La decepción me invadió, no solo por la velada en sí, sino por la indiferencia de Isen. Pensé que dijiste que se acostumbrarían. Finalmente rompí el silencio, mi voz llena de dolor. Isen se encogió de hombros. Su despreocupación me frustraba. Dales tiempo, Rita, solo necesitan conocerte mejor, dijo, sus palabras ofreciendo poco consuelo. Después de unas cenas más que se sintieron más como interrogatorios que como comidas amigables, era evidente que los padres de Isen no eran mis mayores fanáticos. Parecían verme como una buscadora de oro, lo cual no podía estar más lejos de la verdad. No tenía interés en el dinero de Isen. Apenas sabía de él hasta que lo mencionó una noche. Mis padres son un poco anticuados. Se preocupan por las cosas más extrañas, como las finanzas y el estatus. Una noche, Isen llegó a casa luciendo más serio de lo habitual. Necesitamos hablar, dijo, evitando mi mirada. Fue entonces cuando sentí que algo no estaba bien. ¿Qué pasa?, pregunté, con el estómago en un nudo de ansiedad. Es sobre mis padres, comenzó, finalmente encontrando mis ojos. Están insistiendo en que firmemos un prenupcial. La palabra se sintió extraña y amarga al salir de mi boca. Isen, sabes que no me importa tu dinero, ¿verdad?, suspiró, pasándose una mano por el cabello. Lo sé, a mí tampoco me importa, al menos no cuando se trata de nosotros, pero ellos son firmes. ¿Creen que protegerá a los dos o algo así? Me dolió, sinceramente. Se sentía como si ya estuvieran apostando en nuestra contra. Pero mi amor por Isen superaba mi preocupación por la aprobación de sus padres o por algún pedazo de papel. Está bien, dije más bruscamente de lo que pretendía. Firmemos y terminemos con esto. Tu dinero, mi dinero, lo que sea. Solo te quiero a ti. Isen lucía aliviado. Y parte de mí resentía eso. Gracias, cariño. Yo también odio esto, pero es solo una formalidad. No cambiará lo que tenemos. Así que firmamos el acuerdo redactado por un abogado que sus padres recomendaron, asegurando que ninguno de los dos pudiera reclamar los activos del otro si las cosas no funcionaban. Se sintió como firmar un documento de desconfianza antes de comenzar, pero aparté esos pensamientos. Estaba enamorada, y se suponía que el amor debía conquistar todo, ¿verdad? Nuestra boda fue sencilla, justo como la quería, unos pocos amigos cercanos, una ceremonia íntima y la promesa de un para siempre. Me mudé a la casa de Isen poco después. No era extravagante, pero era una mejora significativa respecto a mi antiguo apartamento. Vivir cerca significaba visitas sorpresa de los padres de Isen, que se sentían más como inspecciones que como visitas amigables. Al principio, la vida con Isen parecía un cuento de hadas, pero no tardó mucho en que el brillo se desgastara, exponiendo la dura realidad que había debajo. El cambio no fue repentino, pero los signos se fueron infiltrando lentamente, erosionando lo que habíamos construido. Su madre, Linda, fue la primera grieta en nuestra fachada perfecta. Ella aparecía sin avisar, sus ojos escaneando la casa como si tomara inventario. Recuerda, esta es la casa de Isen, todo aquí le pertenece. Mantuve la compostura mientras respondía. Lo sé, Linda, no estoy aquí por sus posesiones, lo amo a él. Ella se rió con desdén. El amor no paga las cuentas, querida, solo recuerda, si alguna vez te vas, solo llevarás lo que trajiste contigo, nada. Un día, ella desfiló por la casa, señalando cada mueble, cada electrodoméstico, cada cháchara que pertenecía a Isen. ¿Ves este sofá? De Isen. ¿Esa pintura? También de Isen. Solo en caso de que las cosas se pongan mal. No tienes derecho sobre nada de esto, dijo,
su voz goteando dulzura falsa, deleitándose en la oportunidad de recordarme mi posición. El padre de Isen, George, no era mucho mejor. Él y Linda actuaban como si fueran los dueños de nuestra casa, en lugar de simplemente estar de visita. Exigían café tan pronto como entraban, criticaban cómo lo preparaba, demasiado débil o demasiado fuerte, y luego se acomodaban frente al televisor, esperando que atendiera cada uno de sus caprichos. ¿Puedes traernos unos nachos? Y tal vez encárgate de esa ropa que se está acumulando en la esquina mientras estás en eso, decía George, sin apenas molestarse en reconocerme. La peor parte, Isen nunca se defendía por mí, se reía junto a sus padres, agregando sus propias burlas. Sí, todavía está aprendiendo a hacer las cosas bien, dale tiempo. Sentía que estaba perdiendo la cordura. Este no era el hombre con el que me casé, este era alguien más, alguien cruel y despectivo. ¿Acaso no te escuchas? ¿Cómo puedes dejar que me traten así? Me retiré en silencio a mi habitación, con el corazón acelerado mientras procesaba lo que acababa de escuchar. Todo encajaba, su repentino interés por mi bienestar, la preocupación fingida de Isen y la forma en que me trataban como una pieza en su juego. Me sentí enferma. ¿Cómo pude haber pensado que su comportamiento provenía de algo que no fuera su avaricia? La realidad de mi herencia, que alguna vez se sintió como una bendición, ahora se cernía sobre mí como una nube oscura. Tenía que tomar una decisión, continuaría jugando su juego o finalmente me defendería. Al día siguiente, mientras yacía en mi cama de hospital, decidí que confrontaría a Isen. Cuando llegó, su habitual fachada estaba en su lugar. «Hola, ¿cómo te sientes hoy?», preguntó, con una preocupación falsa en su voz. Respiré hondo, preparándome. «Necesitamos hablar sobre tus padres, Isen. Escuché lo que dijiste ayer». Su expresión cambió de dulzura fingida a confusión, luego a ira. ¿De qué hablas? No te hagas el tonto. Escuché a ti y a tu madre hablando de mí, sobre lo fácil que sería manipularme y mantenerme atada a ti por la herencia. ¿De verdad crees que caería en eso? Isen se movió incómodamente, subrevado o deslizándose. No entiendes. Solo quieren lo mejor para nosotros. ¿Lo mejor para nosotros? ¿O lo mejor para ellos? No eres un compañero en esto, eres solo una pieza, y estás tratando de arrastrarme a su juego. No seré parte de ello. Rita, vamos, no es así, solo se preocupan por nuestro futuro. ¿Tu futuro? ¿O el control de tus padres sobre mí y mi dinero? Mi voz temblaba de frustración. No soy un trofeo para que presumas. No permitiré que ellos dicten mi vida o nuestra relación. Se acercó, la desesperación asomando en su tono. Por favor, no digas eso, te amo. ¿De verdad? Desafié, porque el amor no viene con condiciones, y en este momento, siento que estoy rodeada de una red de manipulación. La verdad pendía entre nosotros, pesada y sofocante. Podía ver el conflicto en los ojos de Isen. Estaba dividido entre la vida que conocía y la nueva realidad que estaba revelando, pero había tenido suficiente de sus excusas. Necesito espacio, Isen, dije con firmeza. Necesito tiempo para resolver esto por mi cuenta. Se mostró sorprendido, pero mantuve mi postura. Puedes elegir estar conmigo como un igual, o puedes volver a tus padres y sus maquinaciones. Pero no seré parte de esta dinámica tóxica. Al darme la vuelta, sentí una mezcla de liberación y trepidación. No sabía lo que deparaba el futuro, pero estaba decidida a reclamar mi vida. No solo había heredado riqueza, sino una oportunidad para vivir finalmente en mis propios términos, libre de las expectativas y manipulaciones de los demás. Las siguientes semanas fueron un torbellino de trámites, reuniones con abogados y planificación para mi nueva vida. Comencé a construir un futuro que era completamente mío, paso a paso. Ya no era solo la chica de la biblioteca, era alguien con los medios para crear su propio destino. Y Isen intentó comunicarse, pero yo mantenía la distancia. Cada mensaje se sentía como otro intento de arrastrarme de vuelta a la vida que estaba decidida a dejar atrás. No me dejaría influir esta vez. Había terminado de ser una pieza. Estaba lista para ser la reina de mi propio juego. Estaba lista para dejar de cubrir mis sentimientos con negación. Regresé en silencio a mi cama de hospital, las palabras burlonas de ellos encendiendo un fuego dentro de mí. Para ellos, yo era meramente un boleto a la fortuna, una forma de asegurar su futuro, pero ya no iba a jugar su juego. Mientras yacía allí, un plan claro y resuelto comenzó a formarse. Daría la vuelta a la situación con Isen y su familia tramposa. Me subestimaron. Pensaron que era débil. Pronto se darían cuenta de cuán equivocados estaban. Después de mi alta, entrar a la casa se sintió extraño, como si estuviera pisando la vida de otra persona. Isen y sus padres esperaban, sus expresiones llenas de falsa preocupación y anticipación.
La tensión en el aire era espesa, pesada con expectativas no expresadas. Isen rompió el silencio primero, su tono una mezcla de dulzura forzada y codicia subyacente. Hola, ya estás en casa, ¿cómo te sientes? Hemos estado tan preocupados, dijo, buscando mi mirada, tragándome mis emociones. Encontré su mirada, viendo a un hombre que apenas reconocía. Mejor, gracias, pero necesitamos hablar, todos nosotros, respondí, mi voz firme a pesar de la tormenta que se gestaba dentro de mí. Linda, siempre la actriz, se adelantó con las manos entrelazadas como si estuviera en oración. Por supuesto, querida, estamos aquí para ti, lo que necesites, dijo, su tono azucarado. Era ahora o nunca. Respira hondo y puse mis cartas sobre la mesa. Voy a pedir el divorcio, Isen, y no verás un centavo de mi herencia. La habitación cayó en un silencio atónito, como si el aire hubiera sido succionado. El rostro de Isen se despojó de color, su máscara resbalando para revelar el pánico debajo. ¿Divorcio? Pero, ¿por qué? Pensé que éramos felices. ¿Felices? La palabra sabía amarga. Tu mamá y tu papá han convertido mi vida en una pesadilla. Me han tratado como a una sirvienta, no como a una pareja, y ahora de repente les importa porque tengo algo de valor. Isen tartamudeó, buscando palabras, pero Linda intervino, rápida en su defensa. Esto es ridículo, siempre te hemos tratado como a familia, estás imaginando cosas. Rodando mis ojos, saqué el acuerdo prenupcial de mi bolso, agitándolo frente a él. Esto es lo que me salvó. Pensaste que podrías manipularme, pero no soy la chica ingenua que conocías. George, que había estado en silencio, finalmente habló, su voz una mezcla de ira y resignación. Te arrepentirás de esto, somos tu familia. No, nunca fuiste mi familia. Una familia no trata a alguien como basura y luego actúa dulce cuando hay dinero de por medio. He terminado aquí. Mudarse a mi propio apartamento fue un soplo de aire fresco. Era pequeño y acogedor, un marcado contraste con la vida que había escapado. No era solo un nuevo espacio para vivir, simbolizaba mi independencia y un nuevo comienzo. Las llamadas telefónicas comenzaron casi de inmediato. Isen fue el primero, su voz goteando desesperación. Rita, por favor, tienes que volver, podemos solucionar esto. Sus súplicas cayeron en oídos sordos. Estaba lista para terminar, y ninguna cantidad de ruegos lo cambiaría. Isen, se acabó, no volveré, necesitas aceptar eso, afirmé firmemente, dejando claro que no había lugar para la negociación. Poco después, Linda se unió a la conversación, su voz una mezcla tóxica de ira y culpa. Desagradecida, después de todo lo que hemos hecho por ti, nos debes, Rita, estás cometiendo un gran error. ¿Deberles? ¿Por qué, Linda? ¿Por hacerme sentir como una carga? No te debo nada, adiós. Colgar fue como desprenderme de un peso pesado, una ruptura final con una vida llena de miseria. El divorcio fue un alivio, una ruptura limpia con un pasado que amenazaba con consumirme. A través de amigos, supe de la ruptura entre Isen y sus padres. La ironía era palpable. El mismo documento que insistieron en tener, el acuerdo prenupcial, se había convertido en la fuente de su conflicto familiar. Con la herencia de mi tío abuelo asegurada a mi nombre, encontré propósito en retribuir. Una porción significativa se destinó a causas que realmente importaban para mí, esfuerzos que harían una verdadera diferencia. Pero fue la librería lo que se convirtió en mi proyecto apasionante, un refugio acogedor para los amantes de los libros antiguos y raros. Era mi forma de reconectar con el mundo en mis propios términos. Mi viaje había estado lleno de desafíos y desamor, pero de pie en mi librería, rodeada de innumerables historias, sabía que había encontrado mi final feliz. No solo se trataba de dejar atrás la manipulación de Isen y su familia, se trataba de redescubrir quién era y qué amaba. Por nuevos comienzos, brindé para mí misma una tranquila tarde después de cerrar la tienda. El camino por delante era incierto, pero era mío para recorrerlo, lleno de posibilidades y la promesa de una nueva felicidad.